Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, son las 6 de la mañana de este jueves 24 de octubre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN. Y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Un día muy cargado de temas, de asuntos, de preocupaciones. Mañana, viernes, la convención uribista elegirá candidato único a la presidencia de la República. Mañana viernes y el sábado tendrá lugar esta convención. Estamos a la expectativa de que nos den los datos finales sobre cómo se cumplirá el acto. La decisión está clara, el objetivo también, candidato único del uribismo. Y entonces tiemblan todos los enemigos políticos y está el Consejo Nacional Electoral insistiendo en que el partido o el movimiento de ciudadanos Uribe Centro Democrático no puede llevar la foto de Uribe. Cuando Peñalosa engalanó con su foto su propio movimiento y cuando Petro hizo lo mismo y cuando hay jurisprudencia obligatoria para la Corte Penal Internacional, para el Consejo Nacional Electoral, que dice eso, dice que sí se puede presentar un logo como se quiera. La televisión quiere enredar el problema con el cuento de del tarjetón que tendría metros. Eso es para el caso de que cada senador tenga su fotografía. Eso es otra cosa completamente distinta. Hablaremos con un experto en la materia, que es el doctor Felipe García. El Consejo Nacional Electoral quiere prevaricar, quiere romperle el cuello a la ley de puro miedo a lo que va a pasar en este país cuando el presidente Uribe llegue a las urnas acompañado de millones de colombianos. Lo que faltaba. Petro, el alcalde Petro, convertido en contrabandista de carros de basura. Los carros de basura que estaban sobrando, algunos de los que estaban sobrando, llegaron a Cúcuta y se pensó si se iban a distribuir así, viejos y destartalados y vueltos casi chatarra como están, entre municipios aledaños, los municipios del Catatumbo. Pues no, iban para Venezuela, a sacarlos de contrabando. Petro no sabe qué hacer con esos camiones. ¿Se los mandará a Maduro? Tumaco. La situación en Tumaco es gravísima. Ayer estuvo el presidente Santos. Alina Constanza Silva nos contará cómo le fue. Silbidos, rechiflas, la gente indignada en Tumaco se tuvo que refugiar en el ejército, en la guarnición militar, no salió a la calle, el pueblo enfurecido salió a protestar. Lo que pasa en Tumaco nos lo contará directamente desde allá Alina Constanza Silva. El presidente Santos pide que bajen los intereses. Se fue al magnífico centro del Fondo Nacional del Ahorro y esa es la petición a los banqueros. A mí me dicen que él es economista, pero no se le nota, no ejerce como economista. Hay que tener en la presidencia un economista de verdad, que sepa que los intereses no se bajan pidiéndole el favor a los banqueros para que los bajen. Hay condiciones de mercado, hay circunstancias objetivas que hacen tener una tasa de interés razonable o que nos llevan a tener unas tasas de interés altísimas. Luis Camilo Osorio desmiente a los paras. Desde luego, un hombre decente y recto como Luis Camilo Osorio no se iba a reunir con el mono Mancuso. Pruebas,
una conversación de unos terceros donde una señora bien conocida dice que se reunía todos los días con Luis Camilo Osorio. Claro, para justificarse y para decir cuán importante era ella. La situación de Luis Camilo Osorio en manos de conversaciones de terceros y de personas nada recomendables además. Ya no degradarán a militares enjuiciados. Este era un proyecto que andaba circulando en el Parlamento para que a los militares, además de enjuiciarlos, de perseguirlos, de ponerlos contra la pared con testigos falsos, los degradaran y les quitaran el sueldo o parte de su sueldo, los condenaran al hambre. Por lo menos eso se paró. Pero oigan ustedes, el fuero penal militar se ahogó en la Corte Constitucional. Vicios de forma, que son los únicos que puede examinar la Corte Constitucional en estas materias, que hubiera sido cualquiera. Por ejemplo, que el secretario sonreía demasiado en el momento de pedir la votación, o que alguien se tropezó cuando iba a votar y que entonces eso es una falla gravísima. Se inventaron una tesis tan peregrina como esas. De lo que se trata es de dejar a los militares de Colombia en manos de unos jueces enemigos, en manos de testigos falsos, en manos de un fiscal que los detesta, para ganar la guerra por ese camino tan expedito. No estamos perdiendo la guerra en el campo de batalla, la estamos perdiendo por la desmoralización de las fuerzas militares, acosadas, perseguidas, enjuiciadas, condenadas por una justicia enemiga. Y cuando se iba a rescatar, a tratar de rescatar el fuero penal militar que acabó, entre otras, habrá que recordarlo, el ministro de Defensa Camilo Ospina, el doblemente traidor a la causa uribista, cuando se iba a rescatar eso con un proyecto de reforma constitucional, salta a la Corte Constitucional y encuentra vicios de forma. Vaya, vaya, vaya. A lo que sí no le han encontrado vicios de ninguna especie es al referendo. Alfombra roja para que las FARC se tomen el poder, para que las FARC hagan lo suyo y para que se llegue a ese referendo con los fusiles de las FARC en las manos, para que nos los pongan en la nuca. Votaremos con mucha libertad ese referendo, en el que supuestamente se aprobará todo en bloque lo que venga desde Cuba. En Cuba, donde hay unos mandaderos, los llamó así el vicepresidente Garzón. Nadie había tratado tan duro a los plenipotenciarios del presidente Santos. Los llamó mandaderos. Nos preguntamos, ¿tendrán dignidad suficiente para protestar? ¿O se quedarán callados, asimilarán el castigo, meterán el rabito entre las piernas y seguirán en Cuba como si nada? Este es un problema de dignidad personal. ¿Tolera alguien que lo llamen mandadero en Colombia? Lo vamos a ver. En las próximas horas lo sabremos. Fiasco en Obamacare en los Estados Unidos por el Internet. Cristina Londoño nos lo contará. El fiscal general de la Nación, Montealegre, tiene dos declaraciones simultáneas rarísimas. En la una, le dice a las FARC y al gobierno que tienen que someterse al derecho internacional. Decíamos, asombrados, este no puede ser el Montealegre que peleaba con el Procurador General de la Nación porque sostenía esa tesis, precisamente esa, de que hay un bloque de constitucionalidad en materia de acuerdos de paz y que ese bloque de constitucionalidad se tiene que cumplir y que por eso son imposibles las formas de justicia transicional que impliquen amnistías o indultos para los alzados en armas que hayan cometido delitos de lesa humanidad como los cometen las FARC todos los días y como lo siguen cometiendo todos los días. Pero al mismo tiempo, por otro lado, el fiscal dice o insiste en que la justicia transicional queda perfectamente satisfecha cuando se condena a los máximos responsables de esta delincuencia sistemática contra el derecho internacional humanitario, pero que después,
cuando después se les suspende la pena, es decir, una amnistía y un indulto disfrazado. Entonces pelea con la señora Bensouda, le dice que está equivocada, pero al mismo tiempo recuerda la vigencia del derecho internacional público por encima del derecho nuestro, del derecho nacional. ¿En qué está el fiscal? Finalmente, ¿dónde anda? Vaya, averígüelo, Vargas. Angela Merkel, la canciller alemana, también fue chuzada por los organismos norteamericanos de inteligencia. Indignada, llamó al presidente Obama a reclamarle. Por supuesto, Obama dice que no, que los Estados Unidos no la chuzaron, que esté tranquila y que nunca la chuzarán. España quebró la tendencia perdedora. Por primera vez en muchísimos meses, España no cae, la economía española no cae. Sube un apenas simbólico 0.1%, pero eso indica el fin de una tendencia. En economía las tendencias son definitivas. En Colombia, otra vez, café y acero, otras víctimas de la política económica. Pakistán e India, agarrados de nuevo en Cachemira, con lanzamientos de cohetes, con actos que superan el mostrarse los dientes, que es lo que hacen estas dos potencias nucleares desde hace mucho tiempo por la disputada región de Cachemira. ¿Se incendiará otra vez esa región? El Papa Francisco condena la insolencia de un obispo alemán que gastó $40 millones en la remodelación de su palacio. La decisión final no la ha tomado, pero la reprimenda ya se oyó en todos los lugares del mundo. En Siria le aprenden a las FARC, miren ustedes, volaron un gasoducto con unos efectos que son los de imaginar para ese tipo de eventos. Y otra noticia, las mujeres embarazadas y los niños son blanco de los francotiradores. Pero el mundo impávido. Obama amenazó con un bombardeo, pero como no había bombas químicas, entonces se guardó sus bombas y se guardó su escuadra. Están asesinando a los niños y a las mujeres embarazadas. Eso no le preocupa al presidente Obama. Lo de las armas químicas era su única preocupación. Y Hoy en la Historia, 25 de octubre, 1917, la Revolución de Octubre, empiezan 70 años de tragedia para la humanidad. ¿Qué fue la Revolución de Octubre en Rusia? Se los contaremos a ustedes. De esto y de mucho más hablaremos en la Hora de la Verdad durante las próximas horas. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy la noticia, sin lugar a dudas, es la negativa de la Corte Constitucional a la reforma al fuero penal militar por vacíos insubsanables en su trámite, dicen. Las ONGs que criticaron y atacaron esta reforma están de fiesta. Y las fuerzas militares y su ministro de Defensa de luto. Y como la Corte Constitucional no podía examinar la reforma de fondo, usted me explicó esto antes, se pegó de la forma diciendo que el trámite se hizo de manera simultánea en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y de la plenaria de esa misma corporación, algo de lo que discreparon algunos magistrados que no vieron simultaneidad, ya que lo que dicen es que, aunque la sesión de la plenaria estaba citada ese día, para las 2 de la tarde, no se hizo hasta pasadas las 4 de la tarde, cuando se verificó el quórum. De cualquier forma, la realidad es que la reforma no fue aprobada por la Corte Constitucional por 5 votos a favor y 4 en contra, y no se devolverá al Congreso, sino que ahí murió, por lo menos esta. Dice el ministro de Defensa, Pinzón, que esto es un golpe a la moral de las Fuerzas Armadas y que radicará con mensaje de urgencia ante el Congreso un proyecto de ley para crear y organizar el Fondo de Defensa para los miembros de las Fuerzas Armadas. En otras palabras, un pañito de agua tibia para un ejército herido y maltratado. Porque hay que recordar, con algunos datos que tengo,
que más del 95% de los militares presos lo están por actos de servicio, es decir, por lo que se llaman irregularidades en el combate. Normalmente no tienen una defensa judicial adecuada, tienen que lidiar con las presiones de la justicia internacional y con organizaciones del exterior. Y dicen algunos, y yo creo que es así, que en Colombia es 1000 veces más fácil capturar a un militar que a un guerrillero o a un paramilitar. Y además, y eso lo sabemos todos, prima muchas veces lo mediático sobre lo judicial. De modo que el panorama es muy negro para las fuerzas militares. Es el que teníamos, ¿no? El que teníamos a raíz de la famosa cartica que se cruzaron el fiscal Iguarán y el ministro Camilo Espina, que permitió que cuando había un acto de combate el primero que llegara fuera el fiscal y él determinaba si se trataba de un acto normal de guerra o si había la sospecha de que se hubiera salido el ejército de los moldes de la guerra, y entonces le pasaba el asunto a la justicia ordinaria, que era lo que ocurría siempre, o lo que está ocurriendo siempre, para que los militares sean juzgados por unos fiscales enemigos, sean investigados por juzgados enemigos y después juzgados por jueces más enemigos todavía. Es el fuero militar a la inversa. Es el contrafuero, es la garantía de las condenas a los militares. Usted sabe que hay 2.500 militares detenidos. Póngale una proporción bien alta de algunos que puedan ser culpables, un 5%. Quiere decir que hay más de 2.000 que están injustamente en la cárcel. Eso es lo que pasa con los militares. Nuestro ejército, la más amada institución por el pueblo colombiano, no se le olvide eso. Que las Cortes tienen no lo decimos nosotros, lo dicen las encuestas, doctor. Las encuestas dicen que el pueblo no cree en la justicia y no cree en las altas Cortes. Y ahora sí que menos va a creer. Mientras que en los militares cree el pueblo colombiano como en su institución más amada. Y mire usted lo que pasa. Esa institución amada por el pueblo es condenada por unos magistrados. 5 señores condenan al ejército a su perdición. Lo que se estaba haciendo, pues que no era la panacea, tampoco no crea que ese fuero penal militar era una maravilla, pero por lo menos era algo, ni siquiera ese algo. La Corte Constitucional, 5 magistrados de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, vea usted pues, un alumno de la Universidad Javeriana en estas, y la señora Calle y el doctor Palacio, y en fin, los que sabemos, los 5 que sabemos, mandando en Colombia, dando golpes de Estado, con un argumento, Montserrat, que le quiero poner de presente. ¿Por qué se condena la simultaneidad de reuniones de las comisiones con reuniones del plenario? Porque ahí se puede presentar una trampa y mientras la gente está en comisiones le aprueban decisiones en la plenaria. Como uno no puede estar y no estar al mismo tiempo y en la plenaria todos tienen que estar, entonces la ley castiga que al mismo tiempo le hagan comisiones. Demostró el magistrado Pinilla que alguien estuviera en la comisión primera en el momento en que se discutía y votaba el referendo. El fuero militar, desde luego que no, desde luego que no. La teleología de la norma condena la decisión de la Corte Constitucional. Es un absurdo que si primero, si se abrió la sesión, que si no se cerró la sesión, al fondo del tema había gente esclavizada ya en la comisión y que no podía asistir a la plenaria. Por supuesto que no, por supuesto que no. Todos los congresistas que estaban en el recinto, que estaban en los recintos del Congreso, estuvieron presentes en la plenaria. Pero eso no le importa al doctor Nilson Pinilla ni a los demás magistrados de la Corte Constitucional. Lo único que les importa es perseguir al ejército, derrotarlo moralmente, liquidar al ejército, para que esta guerra la ganen las FARC. Claro. Doctor Londoño, hay que hablar también de la presión de la izquierda, ¿no? El lobby que hacen a través de diferentes ONGs es impresionante. Yo, leyendo unos datos de nuestro
habitual, a veces compañero Ricardo Puente, él dice que las ONGs de izquierda consiguieron que entidades internacionales afines presionaran a Colombia para bajar, por ejemplo, hablando de armas, el calibre del ejército de 7.62 a 5.56 para humanizar la guerra, entre comillas. Pero resulta que un disparo con munición 7.62 es letal y con calibre 5.56 no es mortal a menos que se impacte en varios puntos vitales como el cráneo. El guerrillero que recibe un disparo con 7.62 pues se cae de una, pero quien recibe uno de calibre 5.56 no cae a menos que lo llenen de disparos. Y esto es lo que se prohíbe. Obligan al soldado a que dispare a gran distancia, tiene que atinar y que impacte como máximo 2 disparos. Si impacta 3, pues ya lo judicializan por sevicia. Hay muchos trucos y vienen del lobby de las ONGs internacionales. O, hablemos claro, vienen del lobby de izquierda. Bueno, ahí en ese tema del calibre tengo que manifestar mis reservas. Es mucho más dañino para un ejército enemigo un herido que un muerto, Montserrat. El herido supone 3 dados de baja. El herido y 2 que lo tienen que transportar. Claro. El cadáver lo pueden dejar ahí botado. Entonces, eso, además, cuando la munición es de menor calibre, el soldado puede transportar más municiones. Está en mejor capacidad de combate. Hay argumentos... Bueno, yo no entiendo mucho de este tema, como puede imaginarse, pero lo que yo entiendo y lo que explican aquí es que como el soldado está obligado a disparar a gran distancia, tiene que atinar en un punto vital y solo puede disparar 2 veces. De lo contrario, lo judicializan por sevicia. Entonces, eso sí, juega en desventaja. El soldado juega en desventaja. No, el soldado siempre juega en desventaja en este país, además que no tiene fuero especial y además que es juzgado por personas que nunca estuvieron en un combate, que no saben lo que es un combate, que no saben lo que es oír silbar las balas por encima de la cabeza, que no saben lo que es estarse jugando la vida enfrentados a unos enemigos, que no saben lo que es un problema táctico y cómo hay que desplazarse y cómo hay que estar y en qué posición y nada, no tienen ni idea de lo que es un combate, no han entrado a un batallón. Esas personas juzgando una guerra, pero por favor, es como si se juzgara un tema bancario, de alta técnica bancaria por una persona que no tiene cuenta corriente. Pero por favor, hay que conocer la realidad para poderla juzgar. Hay que conocer la realidad militar para poder hacerse cargo de ella. Por eso existe fuero penal militar en todas partes del mundo. Y donde quiera que haya un conflicto, a los militares los juzgan sus pares y no los juzgan civiles ignorantes de lo que es una guerra. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 24 de octubre del año 13. El vicepresidente de la República, Angelino Garzón, en el 6º Congreso Nacional e Internacional de Universidades por la Paz, cuestionó de manera vehemente cómo se están llevando las conversaciones en Cuba para el supuesto proceso de paz electoral con el narcoterrorismo de las FARC. Dijo Angelino, la delegación del gobierno nacional no es para llevar o traer razones. Cuando uno tiene una delegación del gobierno nacional, es para construir acuerdos de paz. También digo, creo que los voceros de la guerrilla de las FARC tampoco pueden ser mandaderos del secretariado. Tienen un deber con la población colombiana. Doctor Londoño, esta declaración desnuda y de qué manera a los burócratas de la paz y le hace eco a lo expresado por usted desde este medio, desde sus columnas. Nadie les había dicho algo tan duro, razoneros, mandaderos. En eso quedaron convertidos nuestros burócratas de la paz, hoy con asiento en Cuba. Yo sigo esperando la reacción de esos plenipotenciarios, por dignidad personal. Esto es una cuestión de decoro. El doctor Humberto de la Calle y las personas que están con él no pueden pasar de agache ante semejante
razoncita que les manda el vicepresidente de la República, nada menos que el vicepresidente. Los trata de mandaderos. A nadie se ofendió de una manera tan cruda y tan dura, siendo alto funcionario del Estado, como a estos plenipotenciarios del gobierno de Santos. Vamos a ver hasta dónde les alcanza la dignidad. Creo que en pocas horas sabremos cuál es el talante moral que tienen estas personas que se encuentran en Cuba, o si se aguantan en silencio con tal de seguir allá, con tal de seguir en lo suyo, si se aguantan semejante andanada. Mientras tanto, ayer quisieron entrar a Tuluá los narcoterroristas de las FARC, asesinaron un soldado. Lo contó desde esa población el periodista Gustavo Álvarez Gardiazabal. Pero como es un soldado no importa, ¿no es cierto? Es un hijo del pueblo, eso no tiene importancia, no tiene significación. Devuélvanlo a su lugar de origen. Por Dios, solamente ganamos esta guerra el día que nos duela la muerte de un soldado como si fuera la muerte de un hermano, como si fuera la muerte de un hijo. Porque eso es lo que son esos muchachos con un fusil en la mano. Son nuestros hijos, son parte de nuestras entrañas, sangre de nuestra sangre. ¿Cómo es posible que los dejemos asesinar y caer en silencio, sin rendirles un homenaje y sin que el país se conmueva ante estas atrocidades? En fin, los mandaderos de Cuba tendrán la palabra. Si no protestan es porque esos son, y entonces ya no los llamaremos plenipotenciarios, sino mandaderos. Mandaderos o razón. La expresión que yo le oí fue mandaderos. Bueno, eso en la Manizales de hace 70 años, había unos muchachos en las casas que hacían mandados. Claro. Había buen servicio telefónico y tal, eran pajes o mandaderos. ¿Sí? Dígale al mandadero que vaya, que venga. Esto, claro. Vamos a ver hasta dónde llega la dignidad de estas personas. Y nos vamos para Tumaco. En Tumaco están pasando cosas muy graves. Uy, por Dios. Y Alina Constanza Silva nos las va a contar. Alina Constanza Silva, buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando Londoño. Buenos días a toda la audiencia de La Hora de la Verdad. Sí, estamos en el municipio de Tumaco, costa pacífica nariñense, con un sol prácticamente radiante y una mañana muy calurosa acá en la costa. ¿Qué pasó ayer? A ver, le vamos a contar resumidamente qué fue realmente lo que pasó ayer cuando se programó la visita del presidente Santos. El doctor Santos llegó en horas de la mañana a realizar un consejo de seguridad con todas las autoridades que estaban reunidas acá en el municipio de Pasto, tanto departamentales como municipales, todo el sector del ejército, la policía. Ellos se reunieron en el cantón de la Fuerza Naval. En ese momento la gente pues se aglutinó alrededor de ellos después de aproximadamente 4 horas de esperarlo en el centro de Tumaco, donde estaban recepcionadas alrededor de unas 2.000, 3.000 personas, quienes en algún momento pensaron que el presidente Santos iba a llegar a este sector para darles la cara, para explicarles un poco lo que estaba sucediendo con Tumaco, por qué le estaba sucediendo esto a esta región del país, y tener la oportunidad de pronto de entregarle un oficio en el que le querían hacer llegar a la guerrilla, principalmente a los voceros que se encuentran en Cuba, que por favor dejen de atacar las zonas electrificadas y las zonas que se encuentran acá de las torres eléctricas en el municipio de Tumaco. Van más de 16 torres derribadas en un mes. El servicio de agua potable solamente funciona con energía, o sea que solamente hoy estarían bombeando un poco de agua al municipio de Pasto, entonces al municipio de Tumaco. Por eso están muy afectados, pero esto nunca llegó. El presidente nunca se acercó a la comunidad, por lo que muchos de ellos se desviaron hacia el cantón de la Fuerza Naval y pidieron que el presidente saliera. Ellos empezaron a gritar, a silbar, a tratar de llamar la atención, a lo que la policía y el ESMAD reaccionó con gases lacrimógenos para evitar que se convirtiera esto en una zonada, pero esto lo que hizo, al contrario de calmar los ánimos, fue que la gente se irritara más, lanzara piedras contra la alcaldía, contra varios establecimientos, y pues hubo varias personas capturadas. Lo cierto es que el presidente Santos nunca les dio la cara y nunca habló con ellos. Muchas gracias, Alina Constanza Silva.
Es lo que está sucediendo en Tumaco. Un presidente absolutamente incapaz de comunicarse con el pueblo. No se sabe comunicar con el pueblo. No tiene estilo para eso. No sabe cómo tratar un negro, ni un indígena, ni un campesino. No tiene idea. No tiene idea. Entonces, ¿para qué se va a Tumaco? ¿Para encerrarse en un cantón militar? ¿Para meterse en la infantería de marina que lo protejan allá? ¿Para eso va? ¿O era que no sabía a qué iba? No sabía la indignación, el desconcierto, la legítima ira de la gente de Tumaco frente a lo que está pasando. A ver, pues sí. Doctor Londoño, tan desubicado está el presidente que ayer tenía previsto inaugurar un acueducto en Aracataca como un homenaje a Gabriel García Márquez. Y subiéndose al avión le dijeron, no hay agua, no podemos inaugurar nada. En eso estamos en Colombia. Acueducto sin agua. ¿Cómo le parece? Como puente donde no hay río. Bueno, pero esto es inaudito. Pero lo de Tumaco demuestra ese tema. Un presidente de la República tiene que saber comunicarse con la gente. En la en Tumaco, va a Tumaco, pero no puede salir a la calle y no se atreve y no habla con la gente de allá. Es gente negra, buena, trabajadora, es gente de empuje, es gente que merece mucho la pena. La conozco a fondo, pero el presidente va y se encierra en la guarnición, en la infantería de marina, para que lo protejan. Obviamente eso produce indignación, desconcierto, ira, y entonces vienen las bombas del ESMAD, la represión de la policía. Eso es lo que nos ganamos cuando tenemos un presidente que no se comunica, que no se conecta con el pueblo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. 4 noticias muy concretas de las que estamos pendientes hoy. La primera tiene que ver con los cafeteros. Precio total por carga de 125 kilos de pergamino seco, 397,000 pesos, informa la Federación Nacional de Cafeteros. A ese valor de compra se le suma el subsidio por 165,000 pesos y eso pues lo deja sobre los 560,000 pesos. Precios que no se habían visto desde hace por lo menos 6 años. Los productores, doctor Londoño, están diciendo y están muy molestos que con el precio interno más el subsidio ni siquiera alcanza y el ingreso total que están recibiendo sigue por debajo de los costos de producción en al menos 88,000 pesos. Los cafeteros están produciendo a pérdida. La segunda noticia, la gravísima situación por la que atraviesan las siderúrgicas del país y la guerra del acero que se viene anunciada ya por Brasil. Finalmente Colombia levantó salvaguardias a la importación de acero, esto ante la desesperada situación de ese sector de la industria colombiana. Paz del Río pidió las salvaguardias y se levantaron. Ya Brasil presentó una queja ante la OMC, ante la Organización Mundial del Comercio, y varios países pues que nos estaban llenando de acero de mala calidad a precios, por supuesto, con los que no podía competir la industria colombiana, pues ya plantean una guerra ante la OMC. La tercera noticia, el gobierno redujo la meta de producción de carbón en el país para este 2013. El ministro Amílcar Acosta hizo el anuncio, la meta estaba en 94 millones de toneladas de carbón y dijo literalmente el ministro lo siguiente, abro comillas, la sacamos barata si logramos por lo menos que se pueda mantener la meta del año pasado cuando llegamos a 84 millones de toneladas. Cierro comillas. Pues por debajo de la producción del año pasado estará la producción de carbón, muy complicada la situación de una locomotora a la que tanto le ha apostado el gobierno, me refiero a la locomotora minera. Y la cuarta noticia, doctor Londoño, para finalizar, la compra de papa. Se está realizando a través del programa Compra Eficiente, son 600 toneladas diarias, los paperos piden que sean 1,000 toneladas. ¿Qué está pasando con esa papa? Es que la papa es producto perecedero, no se puede almacenar. ¿A dónde está parando esa papa? Se ha anunciado que se va a usar para atender a las personas afectadas por las emergencias invernales, pero pues lo cierto es que ha quedado en anuncios. Hoy no sabemos
¿en dónde está la papa? ¿Dónde se está almacenando? Y recordemos, de nuevo, es perecera, no se puede almacenar, se ha dicho que se va a enviar al Cauca, departamento productor de papa además, al Chocó y a San Andrés. Lo cierto es que hoy no sabemos en dónde está la papa que está comprando el gobierno. Son 4 noticias con las que también estamos saludando esta mañana de jueves. Recuerda lo que decían esos tipos que se ganaban la vida haciendo pruebas con una bolita. ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bolita? Bueno, ¿dónde está la papa? Sí. 600 toneladas de papa al día. ¿Qué está haciendo el gobierno con ellas? El gobierno de comprador de papa. El gobierno que no tiene silos, no tiene formas de almacenamiento, no tiene técnica de distribución, no sabe qué hacer con ningún bien, perecedero o no perecedero. Ahí está lidiando con papa. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. Hoy los saludamos con la noticia de la aprobación en la plenaria del Senado del proyecto del referendo para la paz. El proyecto, que establece la realización de referendos por la paz el mismo día de las elecciones a Congreso o Presidencia de la República, lo justifican los legisladores en argumentos como la coherencia con el carácter expansivo del principio democrático, la incorporación de medidas suficientes para proteger la libertad del sufragante, la ausencia de una prohibición constitucional para la concurrencia del referendo con otros actos electorales, la claridad de no ser los referendos actos electorales en sí mismos y por lo tanto pueden concurrir con elecciones presidenciales, que en distintas partes del mundo los referendos tienen lugar al mismo tiempo que otros actos electorales y la reducción de costos que con esta concurrencia de votaciones se logra. Manifestaron los legisladores que este proyecto de ley no crea el mecanismo de refrendación del acuerdo final para la terminación del conflicto, ni convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido, siendo estos temas ajenos y dependiendo solo de las conversaciones entre el gobierno y las FARC. En esta sesión se modificó la financiación para las campañas por el sí, el no y la abstención, la cual se dará con las reglas que rigen para el resto de las elecciones. Mientras que reconocidos senadores de filiación uribista advertían sobre el peligro de realizar unas votaciones sin que las FARC dejaran las armas, ni el reclutamiento de menores, ni la liberación de secuestrados, ni un reconocimiento explícito de responsabilidad, contribución al esclarecimiento de la verdad y la reparación integral de las víctimas, el ministro de Justicia Alfonso Gómez Méndez dejaba claro que no toleraría el proselitismo armado y que la fuerza pública estaría muy atenta para evitar cualquier presión indebida sobre los electores. Cabe recordar que ayer en Silvia, Cauca, 25 recolectores de firmas para el Uribe Centro Democrático fueron amenazados por militantes de la guerrilla de las FARC, obligándolos a acuartelarse en las instalaciones de policía del municipio que se encuentra entre Popayán y Caldono. Doctor Londoño, ¿será que los legisladores no admiten que muchos de los concejales en algunas zonas del país han tenido que desplazarse a la capital para evitar que la guerrilla atente contra sus vidas? No, con la garantía de Gómez Méndez ya con eso tenemos. Ya con eso tenemos. Si él no va a permitir el proselitismo armado, estemos tranquilos. El doctor Gómez Méndez lo garantiza. Él, tan cercano a las FARC en tantos episodios de su vida, tan cercano directa e indirectamente, por ejemplo, a través de su amiga Piedad Corto. Pero esa es otra historia. Lo que no dijeron los congresistas es que están imponiendo esa ley para que coexistan en el tiempo y en el espacio el referendo con otras elecciones porque no son capaces de pasar el umbral del referendo en una elección autónoma, independiente, que le dé y la importancia que necesita un acto de esta naturaleza. El presidente Uribe dice que era un autócrata y se sometió a las reglas legales e hizo referendo en un día especial dedicado a eso. El presidente Santos, que dice que es tan demócrata, no cree en la democracia y nos quiere meter un referendo al mismo día de las elecciones con un único objetivo, con el objetivo de conseguir el umbral fraudulentamente. Es que doctor Londoño, ellos han dicho que la abstención es el enemigo número uno de estas iniciativas y han justificado su iniciativa en el carácter expansivo del principio democrático. ¿Cómo le parece? Eso es paja. Eso es simplemente que no tenían el umbral y asunto concluido. Y en un minuto estará con nosotros la Contralor o Contralora General de la República, Sandra Morelli. Son las 6 de la mañana, 42 minutos. Esta es la Hora de la Verdad en Radio Red de RCN.